Yo quiero hablar de la resurrección de Cristo, que puede parecer básico, pero lo básico es lo fundamental, muchas veces nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, si bien es racional, porque es racional, no es que creamos algo que está únicamente en el aire, es racional, pero se basa en hechos que escapan a nuestra razón. En un momento dado, la razón y el intelecto no nos alcanza para poder comprender a cabalidad lo que nos ha sucedido, de conocer al Señor. Le damos una explicación, por supuesto, pero hay cosas que uno no las entiende, uno las cree nomás. El mar rojo se abrió, y se abrió, punto. ¿Cómo? No importa. Algunos le buscan, dice que justo en ese momento en la zona se produjeron dos vientos contrarios tan fuertes que abrieron el mar. No me importa cómo fue, la cuestión es que se abrió. ¿Ya? Los muros de Jericó cayeron después que se rodearon y gritaron el pueblo de Dios. Algo que parece totalmente irracional, hermano. O sea, oraron, el sol se paró para que los israelitas pudieran terminar la batalla, y así hay muchas cosas. Nuestro Señor caminó sobre el agua. Nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor fue engendrado no por hombre. O sea, son todas cosas que escapan a nuestra razón. Hoy día, sobre todo cuando hay muchas corrientes que obviamente tratan de darle todo un fundamento a la fe, y es bueno. Nosotros cuando predicamos hoy día, que tenemos toda la tecnología y todos los elementos disponibles, uno va a ver qué es lo que quiso decir en griego, en arameo, o qué estaba escribiendo el Señor en la arena cuando llegó la mujer, porque algunos se preocupan de eso. O sea, hoy día todos estudiamos, y hay que hacerlo, porque la Escritura es el fundamento que nosotros tenemos. Y eso está muy bien, pero hay cosas que van más allá. Nosotros más que llenar nuestra mente, etcétera, el creer implica algo sobrenatural. Yo le estaba diciendo a Rubén, debería haber traído ropa de repuesto, porque ya la segunda canción está, pero todo transpirado. Así que los abrazo así nomás, porque si no, no se va a poder. Entonces, hay muchas corrientes que tratan de darle una explicación profunda a la Escritura, y gloria a Dios, porque todos los que estudian, los que son eruditos, los que nos dan tantos estudios, pero al final, hermano, Pablo, el que era el más docto de los doctos en ese tiempo, el que estudió con los mejores maestros de Israel, el que perseguía a los cristianos, etcétera, él dice, le agradó a Dios salvar a la gente por la locura de la predicación, como queriendo decir que esto va más allá de nuestra fe, o sea, más allá de nuestra razón. Nosotros con la Ceci somos traductores de inglés a alemán. Toda la vida trabajamos en eso hasta que la IA nos aniquiló. ¿Ya? La inteligencia artificial hace 2 años ya nos aniquiló completo, porque hay unos programas para traducir que son espectaculares. De hecho, yo de 15 clientes bajamos a 2 y ahora dependemos total y absolutamente de Dios para seguir adelante. Y yo uso esos programas también. Entonces yo digo eso, está todo bien, pero igual alguien tiene que revisar, alguien tiene que editar, alguien tiene que hacer algo. ¿Ya? Un poco con la fe es lo mismo, o sea, tenemos toda la tecnología, todos los programas. Hoy día, como decíamos con Rubén, hoy día es a la carta el predicador que usted quiera escuchar, la enseñanza que usted quiera escuchar, pero y todo eso está bien, pero el elemento central es Dios, el Espíritu Santo, es algo intangible, es algo que escapa a nuestra fe, algo que simplemente hay que lanzarse al agua y creer. Y nosotros tenemos nuestra propia vida, esa seguridad de que algo pasó. ¿Por qué decimos todo, antes de Cristo yo era así, después de Cristo soy asá? Y eso a veces no necesita explicación, porque usted sabe y yo sé que algo cambió en nuestra vida. Algo cambió en nuestra vida, que va más allá de lo que es la fe. Entonces, y uno de los aspectos fundamentales de la fe es la resurrección, que si bien la entendemos, pero también escapa a nuestra razón. O sea, nosotros le damos toda la explicación, y sí, el Señor al tercer día y todo eso. Bueno, empiezan a ver, pero ¿cómo tercer día si fueron 2 noches nomás? Entonces viene la explicación que no, que en ese tiempo la noche comenzaba a las 6 de la tarde, y empiezan toda una serie de explicaciones que son buenas para uno, ¿ya? Porque la ciencia cada vez va comprobando más que lo que sale en la Escritura es cierto, ¿ya? Y todo eso está bien, pero al final hay que creerlo, hermano. En Juan, el Señor Jesús hace 7 afirmaciones que dice yo soy. Hay 7 yo soy. Vamos a ver una nomás. Hay 7 yo soy
que tiene que ver más con metáfora. O sea, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, etcétera. Que todo eso son metáforas. Pero también hay 3 cosas que de repente dice, yo soy el Mesías. O sea, cuando está con la mujer y le dice, yo sé que... Sí, el que está delante tuyo, ese soy yo. ¿Ya? O sea, hay cosas que dice que son literales. Entonces, pero una de estas cosas que él dice, el quinto yo soy, lo dice en Juan cuando yo creo que todos conocen la historia, así que cuando Lázaro muere. Y Lázaro dicen que era su amigo. Era el amigo del Señor. Y Jesús lloró cuando muere su amigo. Entonces Marta, su esposa, su hermana, le dice, pucha, le van a avisar al Señor que está enfermo, que su amigo está enfermo y seguramente de muerte. Y el Señor dice, se queda 2 días más ahí todavía. O sea, eso para nosotros tiene muchas aplicaciones. Nosotros cuántas veces estamos desesperados, llegamos al Señor y necesitamos la respuesta ahora. Y pareciera que el Señor, uno sabe que lo escucha, pero ¿cuándo viene la respuesta? Y aquí está la hermana de Lázaro, pero desesperada. Anda, Señor, el Señor se queda 2 días. Y no solo eso, sino que le dice a los que están ahí, no se preocupen, dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. En ese momento, ¿qué habrán entendido los discípulos? Nada. Y cuando va a ir a donde Lázaro le dice a los discípulos, vamos, que nuestro amigo duerme y yo lo tengo que ir a despertar. Entonces, hay toda si uno se fija, toda una imagen de lo que sucede en ese momento. Y Marta tenía mucha fe. Porque Jesús le dice, ¿tú crees que tu hermano va a resucitar? No, si yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, ella sabía y tenía fe que en algún momento su hermano iba a resucitar. Y también le dice, Jesús, maestro, si tú hubieras estado ahí, esto no hubiera pasado. O sea, era una mujer de fe porque ella sabía que Jesús tenía poder para sanar. Pero era si tú estuvieras ahí. Ella tenía fe para decir, va a resucitar, pero va a resucitar en el fin de los tiempos cuando todos resuciten. Tenía fe. ¿Cuál era el obstáculo? En lo que ella veía que no tenía como mucha solución, el tiempo. Porque ella decía, si tú hubieras estado ahí, no hubiera muerto. Va a resucitar, pero más adelante. Entonces, ella, si bien tenía fe, obviamente que no creía que en ese momento iba a pasar algo. Pero era una mujer de fe. Pero el tiempo era lo que a ellos le producía problemas. Y Jesús con lo que va a hacer demuestra que para él nada es problema. Ni el tiempo, ni el espacio, ni nada. Porque él es algo. Él le dice cuando dice el yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, vamos a explicar brevemente esto. Jesús no solo es capaz de hacer el milagro de llevar a alguien a la vida. No solo es capaz de resucitar. Él es la vida. Y hay pasajes más adelante, lo vamos a ver, que el que tiene a Jesús tiene a la vida. Y Jesús hoy día, que por la fe habita en nuestros corazones, aunque al mismo tiempo dice que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros en Romanos 8. O sea, usted y yo tenemos, por así decirlo, esa naturaleza de Jesús. O sea, en ti ya está la vida. No solo conocimos algo que nos cambió la vida, sino que a través del Espíritu Santo y a través de la presencia de Jesús, hermano, tú eres inmortal, yo soy inmortal. Aunque muramos, viviremos. O sea, eso nadie lo había dicho antes y nadie lo ha dicho después. O sea, no solo Él dice que va a hacer algo, sino que además Él es eso. Es una realidad. Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, ¿no es cierto? Al Padre, pero que conozcan también al que el Padre envió. Y cuando usted y yo hicimos una decisión por Cristo, aunque no lo entendamos a cabalidad, ya está la vida eterna en nosotros. Claro, nosotros decimos, estamos en esta sociedad y toda la cosa, vivimos todas las cosas que pasan, no puedo pagar una cuenta a veces, o el taco que me saca de quicio, o lo que sea, todo lo que hay, pero ya estamos viviendo la vida eterna. Entonces, hoy día, en una sociedad que pide tanta como prueba
demostraciones palpables, nosotros sí le podemos dar muchas pruebas. Y de hecho voy a hablar algunas cosas de eso. Pero más allá de eso, hermano, tenemos que saber que hay algunas cosas que la gente no las puede entender porque simplemente hay que vivirlas. Simplemente hay que vivirlas. Yo muy breve, cuando conocimos al Señor, bueno, la Ceci lo conoció antes que yo, nosotros ya llevábamos un par de años pololeando y pensábamos casarnos y todo, pero cuando la Ceci me empezó a hablar de Dios fue desastroso para mí. Fue total y absolutamente desastroso. Lo cuento por si a alguien le sirve después. Yo era ateo, nunca había creído en Dios, y ya tenía 25 años, y ya terminado la universidad y todo eso. Y claro, me empezó a hablar de Dios y para mí fue una locura total y absoluta que yo no la podía entender. Y ni siquiera tuve la valentía de terminar con ella face to face, sino que la llamé por teléfono simplemente, para decirle que hasta aquí llegábamos. Porque me hablaba de Dios, algo que escapaba a mi razón. Entonces, bueno, la Ceci igual insistió, porque el Señor le dijo que insistiera. Me fue a ver un tiempo después, un par de semanas después a mi casa, a predicarme. Y yo salí, me acuerdo del patio, teníamos un patio grande, y dije, ya bueno, ya a ver Dios, ya, ¿qué? Sí. Ya bueno, si hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué hay que hacer? Yo esto también, ¿por qué lo digo? Porque yo amaba a la Ceci, y yo la quería sacar de esa secta a la cual había entrado. Porque dije, la tengo que sacar de ahí. Entonces, ¿ya qué hay que hacer? Para que me deje tranquilo, para que yo pueda ir y la convenzo que salga. Hice la oración, no pasó nada. Si yo fui así, como Señor, o sea. Y yo tenía que jugar fútbol ese día, entonces yo le dije, acompáñame, porque tenía listo el equipo para ir a jugar y toda la cuestión, así que fui a hacer mi vida. Y yo le dije, sí, ahora hasta aquí estamos bien, pero que voy a ir a reunión, no pasa nada. La cuestión es que creo que 2 semanas después llegué a una reunión. Era en una sala en la USACH en Santiago. Otra vez lo mismo, otra vez llamaron y para mi sorpresa pasé yo adelante. Yo digo para mi sorpresa porque no entendí nada de lo que hablaron, pero absolutamente nada. Me llamaba la atención las caras, alguna cosa así, pero nada. Pasé y otra vez la misma oración y la misma cuestión. Volví al asiento y acá estoy otra vez. Pero aquí ¿a qué voy? De la experiencia que uno tiene y que después uno sabe que algo pasó. Cuando vamos a salir de esa sala, había solo un hermano que era como mayor de edad, se notaba. Nosotros teníamos 25 años, o yo tenía 25, la Ceci 24, para que no, es menor que yo, ¿no? Y había un hermano afuera, que después supe que era ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y todo. Y lo abracé cuando me voy. Y cuando lo abrazo digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, no lo conozco a este tipo. No tengo, y lo abrazo. Yo no era de esos, po. Entonces algo quedé ahí como... Subimos al metro, ¿ya? Porque de ahí salía al metro de la USACH para acompañarla a la casa. Y cuando subo al metro iba otra hermana. Otro que me producía mucha gracia a mí eso. O sea, hermano, hermana. ¿Ya? O sea, ¿de dónde viene esto? Subimos al metro y me quedo callado. Y la Ceci se da cuenta, y la otra hermana también se llama Cecilia, y me dicen, ¿qué te pasa? Entonces, yo era muy autosuficiente, hermano, era terrible, o sea, terrible. O sea, había respuesta para todo. Entonces, yo quedo mirando y le digo, ¿sabéis que miro a la gente y me da pena? Le digo. Me produce tristeza. Me gustaría decirles algo. Y cuando digo eso, digo, esta cuestión es verdad. Porque estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Si me importaba un pito el sufrimiento de la gente. O sea, en ese tiempo me preocupaba mucho lo que pasaba en otros lados. La hambruna en Bangladesh o a nivel mundial. Pero los que ponían... Y cuando digo eso, digo, esta cuestión es verdad. Porque estoy sintiendo algo que nunca había sentido. Estoy pensando algo que nunca había pensado. Y de ahí dije, soné. Porque me pasó algo. Después de ahí en adelante, muchas veces ir, volver. Pero siempre estaba eso. Cosas que no entendía. Cosas que me sacaban de quicio. Cosas que encontraba que este Dios misógino, machista, heteropatriarcal, heteronormado, todo lo que se dice ahora.
pero algo había cambiado en mí. Entonces, por eso digo, esas cosas no se entienden. No podía entender que Jesús nació de una virgen. No podía entender que existía el diablo. Para mí el diablo era sexo, droga y rock and roll. Eso, o sea, eso uno dice la gente así, tontamente, ¿ya? Pero cuando uno empieza a vivir las cosas se da cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Jesús está vivo porque a ti te cambió y a mí me cambió. No es un eslogan. ¿No es cierto? Por ahí se dice un líder político que murió y dice, vive, porque vive en sus ideas, vive, pero no cambia a nadie. Pero Jesús vive realmente. Realmente. Como se dice muchas veces, hay una tumba en la Palestina que quedó vacía. Y es así, y eso hay que creerlo. Entonces, la resurrección es un fundamento muy fuerte de que efectivamente todo esto es verdad. Y Jesús no solo entonces le dice a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, sino que después de eso se para a una cierta distancia y le dice, Lázaro, ven fuera. Y resucita a Lázaro. Misterio, entre paréntesis, no sé cómo Lázaro no se volvió loco y se convirtió en el mayor apóstol, porque después Lázaro aparece de nuevo. Una vez por ahí dice que estaba Lázaro mientras Jesús hacía otras cosas. Digo, pero fue como un personaje oscuro después. O sea, el Señor lo resucita, pero no pasó nada mayormente con Lázaro. O sea, es como que uno dice, o sea, si el Señor me hubiera resucitado. Bueno, no sé, pero algo habrá hecho Lázaro en su vida, ¿ya? Entonces Jesús demuestra que nada es obstáculo para él. Y demuestra lo que después Pablo dice, o sea, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? La muerte es sorbida en victoria por esta resurrección de Jesús. Entonces la resurrección es la base de nuestra fe. Es la base. O sea, aunque a veces no lo creemos. Usted conoce la historia de los dos discípulos que van camino a Emaús. ¿Ya? Son dos discípulos que van caminando, sale en el Evangelio de Juan, y ellos van súper deprimidos. Van caminando, después usted puede leer la historia, por el camino, y van tristes, dice. Era el día que habían crucificado a Jesús. Y dice que de repente aparece alguien que se pone a su lado y se pone a hablar con ellos. Y ellos no lo reconocen. Entonces, era el mismo Jesús, después se dan cuenta. Jesús le dice, ¿qué les pasa? Oh, que no sabes lo que pasó, le dicen. ¿Qué pasó? Así el Señor como que Jesús, que fue profeta, que fue varón poderoso, lo crucificaron, murió. O sea, iban en una depresión pero terrible los dos. Imaginémonos nosotros si hubiéramos estado en ese tiempo. 3 años y medio con el Señor. Lo vieron caminar sobre el agua, resucitar muertos, calmar la tempestad, tantas cosas. Y creían que todo lo que Él decía obviamente se iba a producir, pero ese día lo habían matado. Entonces la tristeza, la depresión, y muchas veces somos así nosotros. Sabemos perfectamente que el Señor vive, pero las circunstancias que vivimos muchas veces, obviamente que nos quieren quitar la fe y nos quieren hacer creer que todo es una mentira. Y a veces andamos así, pero cuando andamos así el Señor se vuelve a manifestar. No te dije, cabezón, que resucité, que estoy vivo, no te dije. No te dije que yo iba a destruir un templo que en 3 días lo iba a volver a reedificar. No te dije que el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero eso es pura fe. Ahora, cuando uno tiene esos periodos bajos, hermano, si a los discípulos les pasó, que vieron a Jesús, que estuvieron con Él, que recibieron sus enseñanzas de manera directa, a nosotros también nos va a pasar. Si eso está claro. Entonces, ellos están ahí y de repente reconocen y dicen, ¿no te sentías como un ardor en nuestro interior cuando Él nos hablaba? Y al final, hermano, podemos tener muchos estudios que hay que tenerlos. Hay que conocer la Biblia al revés y al derecho, porque es la que nos sostiene. Hay que echar mano a todos los estudios que hay. Y todo eso lo tenemos. Pero al final, cuando tú sientes que el Espíritu se mueve, los demás te pueden decir, no sé, pero tú sabes que es verdad. Y tú sabes que hay un antes y un después. Entonces, la resurrección, dice Pablo, para que tengamos el fundamento nomás escritural en 1 Corintios 15, una versión un poco más contemporánea, Pablo dice, pero díganme lo siguiente,
dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Pues, y aquí está la base, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, miren lo que pasa con nuestra vida. Nuestra predicación es inútil o vana, y la fe de ustedes y nuestra también es útil y vana, no sirve para nada. Y nosotros los apóstoles, dice Pablo, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, todavía son culpables de sus pecados, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en este lugar perdiendo el tiempo. Habríamos estado engañados toda la vida. El Señor no nos habría limpiado de nuestros pecados. No tendríamos esperanza, no tendríamos nada. Todo lo que los apóstoles y todos los que han predicado a través de los siglos sería mentira, todo mentira. Una mentira no se puede sostener miles de años. Es imposible. ¿Por qué se ha sostenido? Sigue diciendo Pablo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Ya? Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Porque tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y termina diciendo, así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Hoy día usted tiene la vida nueva. Lo que pasa es que un día, si es que el Señor no vuelve antes por su iglesia y nosotros morimos en el intertanto, vamos a resucitar físicamente nuevamente. Pero ya tenemos algo en nuestro interior que es esa vida nueva. Y eso es lo que nos sostiene. Y Pablo lo deja claro. O sea, si esto fuera mentira, toda la fe se vendría abajo. Entonces el Espíritu Santo que nos ayuda a creer esto, de que Jesús está vivo. ¿Qué pasa con la resurrección de Cristo? Que demuestra algunas cosas. Voy a ir rápido porque hay mucha cosa aquí. Se ve en la resurrección el poder de Dios. Se ve la autoridad de Dios y el poder que Él tiene sobre la vida y la muerte. Nadie más puede resucitar, a no ser por ahí alguno de la religión vudú, satánica o qué sé yo, que hacen sus cosas también. Algún misionero que ha estado en Haití me dice que lo ha visto. Y yo digo, oh Dios. O sea, un misionero que estuvo en Haití nos decía, allá usted tiene que ir a puro poder, porque los sacerdotes del vudú tienen tanto o más poder que usted. ¿Y usted cree que eso de los zombies, la cuestión de repente es mentira? No, en Haití lo viven. No así todos los días, no, pero los que se meten. Entonces dice, para un misionero ir allá tiene que ir de poder a poder, como es. ¿Ya? Entonces, pero Cristo, ¿qué dice? Demostró Dios el poder que tiene. Nos dio la esperanza de vida eterna. Dijo, Romanos 6:9, estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir, la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Y por ende, nosotros que tenemos a Cristo tampoco tiene poder sobre nosotros. Hace poco murió un amigo mío, Hernán Aravena, que nos conocíamos de tiempo y a mí me dolió, me afectó muchísimo. Pero cuando uno va y sabe que uno tiene, no es una esperanza así en el aire nomás, de que uno se va a volver a... O sea, a veces parecen palabras de buena crianza, pero es cierto. Nos vamos a volver a ver. ¿Cómo? No sé. Esa parte no la sé. Dice que vamos a tener... O sea, nos vamos a tener que reconocer porque si usted no cree, pero le dejo material de estudio, después que Cristo venga viene un milenio, vienen 1000 años en que dice que Cristo va a gobernar ¿con quién? Contigo y conmigo. Si lo crees bien, si no lo crees bien también, arrepiéntete en silicio y en ceniza. No, pero estudien un poco eso, porque va a venir un periodo de 1000 años, dice, donde Cristo va a gobernar sobre la tierra y ahí va a haber la verdadera justicia, la verdadera paz y todo. Pero dice que Jesús va a gobernar con sus santos y a eso somos nosotros. A veces decimos, no, nosotros, claro, si nos miramos, poco futuro tenemos si nos miramos en nuestra humanidad, pero así va a ser.
Así va a ser. Entonces nuestro cuerpo, obviamente que nos vamos a tener que, los demás tienen que reconocernos, no es que vamos a ser invisibles ni nada de eso. Pero el Señor dice que nuestros cuerpos van a estar perfectitos. No va a existir la muerte, no va a existir nada. Ahora, no sé si vamos a resucitar tal cual como cuando nos fuimos. Espero que no sea así, sino que todos resucitemos de unos 20 años más o menos, así ya. Pero va a ser así, hermano. Usted tiene que creer eso. Entonces, está la esperanza. Cuando Cristo resucita, tenemos la esperanza de nueva vida. Cuando Cristo resucita, es la derrota final del enemigo de Dios. El diablo estaba feliz cuando Jesús muere en la cruz. Y por ahí sale que hace fiesta en ese breve periodo, porque creía que había vencido, pero no. El que venció fue Cristo. Entonces, y eso nos dio la victoria sobre la muerte. Ahora, para que no sea únicamente por fe, menciono simplemente hechos históricos y culturales que avalan totalmente el hecho de que una tumba se quedó vacía. Desde ya les digo algo. En ese tiempo los sepulcros, me imagino que debe haber sido como esto por lo menos, no sé, para que entrara un cuerpo, porque se entraba al sepulcro, que habitualmente estaban cavados en roca o en cerro, etc., y depositaban el cuerpo. Supongamos que esta fuera la puerta. Y eso dice que se cerraba con una piedra. Nosotros a veces pensamos en una piedra, ya, o sea, pero de acuerdo a cómo era la época, los que estudian el Imperio Romano, los que estudian las costumbres judías, etc., las piedras que tapaban los sepulcros, más o menos medían en promedio 1,80 m de diámetro. Yo mido 1,70 más esto, debe ser por acá. Diámetro, 1,80. 30 centímetros de espesor. Y pesaba entre 1,5 y 2 toneladas. Nosotros cuando decimos que una piedra, pensamos en una piedra nomás, o sea, no sé, incluso una cuestión así que yo puedo mover. Usted eso búsquelo en todas partes. Pregúntele al chat GPT, a la IA, googlee toda la cuestión y le va a dar esos datos. No estamos hablando de que era una piedra así nomás. Y esa piedra tenía un sello romano. Supongamos que terminaba acá, la puerta que tenía, y después seguía el cerro o la roca para allá. El sello romano que lo hacían en arcilla, los que son más antiguos, antes había una cuestión que se llama lacre, que hacían una... Y ese sello cubría parte de la puerta y parte de allá. Y ese sello tenía una inscripción que decía de Roma y todo eso. Si se rompía ese sello o alguien rompía ese sello, se exponía a todas las penas del infierno romano. No podían romperla. Significaba la muerte. Ustedes saben que dice la Escritura que habían soldados custodiando el sepulcro. Si llegaban los capitanes, los comandantes de ellos, y veían que estaba roto ese sello, los soldados hasta ahí llegaban, los mataban. Entonces no es que era una cosa así nomás. Entonces el sello estaba roto, la piedra había sido corrida. Las definiciones que hay tanto en Lucas como en otros, el verbo en griego dice que la piedra fue hecha rodar, apartada un espacio y en subida porque había una colina. Una piedra de 2 toneladas, de 1,80 m. Eso, le insisto, vea nomás los aspectos históricos y culturales y va a salir en todas partes y nadie puede negar eso porque así era en ese tiempo. Entonces, no es que vino alguien y movió la piedra sin que los soldados se dieran cuenta o sin que los soldados se quedaran dormidos, porque algunos, si usted lee la historia en la Escritura, dice que los judíos cuando se dan cuenta dicen, no, se quedaron dormidos, sobornaron a los soldados romanos para decirle, digan que se robaron el cuerpo. Eso está en la Biblia. Porque sabían que si se hubieran quedado dormidos, los mataban. Si permitían que alguien robara el cuerpo, los mataban. Pero la cosa de la roca que está removida, ¿quién lo iba a hacer? Otra cosa que dicen, que llama la atención, que dice que cuando entran a la tumba, entraron las mujeres primero, vieron
las sábanas, las mortajas, etcétera, de que envolvían el cuerpo del Señor. Y estaba eso nomás. El cuerpo no estaba. Pero en ese tiempo, de acuerdo a cómo era el tiempo, la cultura, de cómo enterraban a sus muertos, tanto en los judíos como los romanos, envolvían todas estas telas en especies aromáticas y en mirra. Y esa cuestión quedaba como un yeso. Como un yeso con el tiempo alrededor del cuerpo. Y las mortajas habitualmente que cubrían un cuerpo, que lo encerraban, pues llegaba a pesar 40 kilos. 40 kilos. Entonces alguien dice, es que Jesús se desmayó nomás. Y cuando estaba dentro, porque estas son teorías que hay, y cuando estaba dentro del sepulcro, empezó a resucitar. Entonces, eso significa que Jesús, que no había comido 3 días, que había sido torturado, que había perdido no sé cuánta sangre, cuando los crucificaban era justamente para que murieran ahogados, sofocados, se terminaban desmayando, etc. El hecho de que cuando un soldado le clava una lanza en el costado a Jesús y sale agua y sangre, tiene una explicación que yo no la sé, no me acuerdo, pero para que no digan que estoy engrupiendo nomás. Salió sangre y agua, lo que indica suero separado de la sangre coagulada y que es una evidencia médica de que un hombre ya ha muerto. Entonces dicen, no, Jesús estaba desmayado. ¿Cómo lo hace? Con una pérdida de sangre brutal, sin comer, sin beber durante días, habiendo sido torturado, envuelto en 40 kilos de algo parecido al yeso. Jesús como de Marvel, de repente, ¡fua! ¿Ya? En este universo paralelo, como que empieza a sacarse todo. Y después agarra la roca y la mueve. No tiene ninguna explicación, pero hay mucha gente que cree que es así. ¿O usted no ha escuchado que algunos dicen que después de eso Jesús se fue con los lamas y vivió con los lamas en el Tíber no sé cuánto tiempo y que ahí hizo otra cosa? No tiene ningún sentido. El único sentido que uno le puede encontrar a esto es que resucitó. Y una fuerza superior, porque cuando entran las mujeres, usted lea después en Juan, dice que había un ángel. Y el ángel le dice, ¿por qué andan buscando entre los muertos al que vive? O sea, ahí hubo toda una operación del poder de Dios que hace posible eso. No es que se desmayó y volvió a la vida de a poco. No es que alguien se robó el cuerpo. No es que alguien sobornó a los soldados y todo. No, pasó algo que milagrosamente Jesús resucita. Y eso es lo que a nosotros nos muestra de que Jesús haya muerto. Cuando está en la cruz del Calvario, para los que no saben, para acelerar la muerte, en ese tiempo que la crucifixión era una muerte real, habitual, si no habían muerto, los soldados que estaban ahí le quebraban las piernas a los que estaban colgando para acelerar su muerte. Y si ustedes van a los evangelios y leen la historia, les dicen, vayan, y cuando llegan los soldados dice, no tenemos para qué quebrarle las piernas porque ya murió. O sea, se aseguraron de que efectivamente él estuviera muerto. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir al respecto? Dice un erudito bíblico, dice, Jesús ha sido azotado, golpeado y apuñalado. Ha sufrido hemorragias, no ha comido ni bebido nada en al menos 3 días. ¿Acaso simplemente empuja la piedra lo suficiente para pasar? No, empuja la piedra completamente, la separa de la tumba y la hace subir un poco por la colina. Está bien que hoy día existan los superhéroes y que pueden hacer lo que sea, pero Jesús no puede haber hecho eso humanamente. Otros dicen que robaron el cuerpo, lo robaron. Dijeron, atento, hagan correr la voz que lo robaron los discípulos. Los discípulos que estaban muertos de miedo. Los discípulos que habían escapado. El único que estaba en la crucifixión era Juan. Y que el Señor le dice, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, y que se la lleve y todo eso. O sea, los discípulos habían arrancado. Estaban siendo perseguidos. No había ni uno ahí.
De hecho, son unas mujeres que van. Los discípulos no van ninguno primero. Solo cuando las mujeres vuelven y le empiezan a decir, ahí corren. Pero estaban muertos de miedo. Es lo mismo que nos habría pasado a nosotros. O sea, nosotros hubiéramos estado ahí, claro, vemos al Señor y nosotros decimos, pero ¿cómo pueden haber tenido tanto miedo? No juzguemos. No juzguemos. Porque se sabía que todo el que estuviera ahí corría peligro de muerte. Entonces la teoría del robo también es absurda. Pero aunque usted no lo crea, esas teorías están en boga para explicar algo que es inexplicable. La gente necesita ridiculizar la fe, digamos, la gente que no cree en el Señor. La gente necesita decirle a uno, ¿cómo puedes creer eso? Entonces, cuando alguien le diga eso, usted dígale, métase a Google o lo que sea, vea cómo eran los sepulcros, cuánto pesaba la piedra, cuánto pesaban las mortajas. Ahora, ¿para qué el que se roba? Mire, la teoría del robo, se robaron el cuerpo. ¿Usted cree que se iban a dar el trabajo de sacarle todas las vendas primero y toda la cuestión para llevarse el cuerpo? No tiene sentido, pero hay mucha gente que lo cree. Y hay mucha gente que se cree erudito y sabio y avala eso para ridiculizar tu fe y mi fe. Pero lo cierto es que Jesús resucitó. Otros dicen que hay una teoría de la alucinación, que se les convenció. Ahora, la Escritura dice que primero se le apareció a unos discípulos, después a los 12 y después a 500, dice Pablo. Ahora, ¿por qué dice Pablo eso? Pablo escribe esto, ¿cuándo? 25 años después que muere Jesús, o 30 máximo. Si él está diciendo, mire, hay más de 500 a los cuales Jesús se le apareció, es como que le está diciendo, vayan y pregúntenle, pues si ellos son testigos. No lo dice al azar. En la Escritura no hay ninguna palabra al azar. Por algo lo dice. Porque está tan seguro Pablo que le dice, mire, se le apareció a los 7, después se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500. Todos viven ahí, vayan y pregúntenles. Entonces, hermano, el Señor ha resucitado. Y no es solo, y hay evidencia histórica, hay evidencia cultural. Y la evidencia más importante es que tú y yo sabemos que es cierto en nuestro interior. Lo sabemos. El Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que algo ha sucedido. ¿Por qué les comparto esto, hermano? Porque en un tiempo que todo busca ser muy racional, por un lado muy racional, por otro lado mucha gente quiere ridiculizar la fe. Y quieren hacernos creer de que no es cierto, finalmente uno tiene que decir, pero yo sé que es cierto. Como cuando Jesús sana a un ciego y lo interrogan. Los fariseos, los religiosos de la época, le dicen, dinos quién te sanó. Dinos cómo. Y el ciego dice, no tengo idea. No sé quién fue. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo no? Y finalmente el ciego da una respuesta, pero monumental, dice. No tengo idea ni quién fue, ni cómo fue la cosa, pero yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Me entiende? O sea, es así. Qué bueno que tengamos hoy día información para echar abajo eso. Pero finalmente siempre va a ser, no tengo idea, porque a uno lo van a tratar de convencer. Y algunos son muy inteligentes y a lo mejor usted no tiene respuesta. Bueno, si uno tiene una respuesta con base histórica, con base científica y todo eso, contesten la más canuta. No tengo idea si lo que tú me dices o no sé, pero yo sé que antes era así y ahora soy asá, porque Jesús vive en mí. O sea, ¿qué van a decir frente a eso? No pueden decir nada. No pueden. Le buscan tanta explicación a los fenómenos religiosos y toda la cosa. No. Jesús resucitó. Otro hecho, con esto termino. Todo el Nuevo Testamento está escrito, ¿cuánto? 25 años, 30 años después que Jesús muere. Por así decir, la biografía de Jesús está escrita rápidamente. Hay ciertas evidencias que dicen que para que se forme un mito o una leyenda, esto dicen los que analizan la historia y todo eso, tiene que pasar fácilmente 1 a 2 siglos para que este mito y esta leyenda crezca y se transforme en esto como que la gente cree. Dicen, bueno, según la inteligencia artificial, y dicen que la inteligencia artificial es inteligente, dicen,
Dice que, por ejemplo, la biografía de Buda se hizo 600 años después que él murió. Pero la biografía de Jesús y todo lo que él hizo, 40 años después de su muerte ya estaba. Cuando todavía vivía gente que había visto todo lo que Jesús había hecho. Hay cosas que uno las tiene que creer. Todos creemos que Alejandro Magno, no sé, creo que vivió como 30 años y tenía toda Europa y parte de Asia ya conquistada. Y nosotros creemos que fue así. Nosotros creemos que el 21 de mayo de 1879 en Iquique hubo una batalla. Y que Arturo Prat fue héroe y toda la cosa. ¿Estuviste ahí? No estuviste ahí. ¿Había WhatsApp? No había WhatsApp. ¿Había fotos? No había fotos. No había nada. Hay gente que lo vio y que lo transmitió a otros. ¿Por qué no se puede aplicar la misma forma de medir lo que hizo o no hizo Jesús o los discípulos? Porque hay muchas cosas. Otros dicen que la Biblia es mentira. Pero la Biblia, escrita por 40 hombres diferentes en un periodo de, ¿qué es? 1500 años, 66 libros, no se contradice. ¿Cómo va a ser que alguien escribió eso así porque se le ocurrió? Entonces, hermano, ¿qué podemos decir hoy día? El cristianismo requiere fe, ¿sí? No una fe ciega, hay mucho fundamento, pero sobre todo usted y yo tenemos el testimonio en nosotros mismos. Y más encima Jesús se le apareció, dice, por 40 días a sus discípulos y estuvo con ellos después de resucitar. Comieron, Jesús comió pescadito con ellos, ¿ya? Así que ya sabéis, Rubén, no le gusta el pescado a este hombre. Entonces, tu maestro comió pescado, hermano. Y estuvo ahí y estuvo con ellos y lo vieron. Y como Tomás no creía, como somos nosotros muchas veces, le dijo, ya Tomás, pero mira mis manos, mira mi costado. Entonces, en un tiempo tan racional, en un tiempo que cada vez más se quiere ridiculizar lo de la fe, en un tiempo en que creen que esto es toda una invención, nosotros tenemos la evidencia más segura en nuestro propio espíritu de que Jesús resucitó. Porque nadie más nos podría haber cambiado como Él lo hace. Nadie más nos puede dar esperanza o fuerza en los momentos en que ya no podemos más. No es que uno mágica, no, es que Jesús está ahí. Y Jesús, después de resucitar, Romanos 8, ya lo dije, hoy día está a la diestra de Dios Padre, intercediendo ¿por quién? Por ti, por mí, por todos los que creen. Entonces, hoy día, hermano, yo los invito a que sigamos creyendo. Sigamos creyendo. Mucha gente dice, sí, toda la vida, desde que yo conocí al Señor, me dicen que Jesús vuelve por su iglesia. Sí, es cierto, yo también desde que conocí al Señor dicen eso. Pero nunca había habido tantas señales cumplidas. Nunca había habido tanta cosa. Cuando hace más de 40 años conocimos al Señor y decía la Escritura, un día todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser eso? Si en ese tiempo no había ni satélites, no había internet, no había nada. Hoy día nosotros vemos todas las guerras desde el living de nuestra casa. Cuando Jesús vuelva, todos lo van a ver, porque está la tecnología, porque hay muchas cosas. Entonces, hermano, oremos un poquito. Padre, así como decía la